La presencia del Señor en esta noche. Bendito el nombre del Señor. Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor conforme lo dice el Señor allí en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8, cuando el Señor nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual que como lo dice nuestro Señor Jesucristo allí en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 39, cuando el Señor nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O más exactamente, el Señor les decía allí a los perushim, les decían: ustedes escudriñan las escrituras cuidadosamente, porque ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De esa manera, para nosotros poder entender y conocer la palabra de Dios, necesitamos escudriñarla y meditar en ella. Ella es la que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Hemos venido meditando más bien en el Evangelio de Lucas, y el tema que hemos tocado lleva como título: siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Llevamos un tiempo bastante largo, pero creo que aunque es largo, es corto, es poco lo que dice Juan mismo, que si se escribiera todo lo que hizo Yeshua HaMashiach en los días de su carne aquí sobre la faz de la tierra, él dice: pienso yo que no cabrían todos los libros en el mundo que dijeran todo lo que él hizo. Simplemente se han escrito cosas que son para nosotros bendición, y que serán de verdaderamente válidas, que necesitamos para nuestra salvación. Estamos entonces siguiendo los pasos de Yahshua, los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Estamos meditando aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Yo voy a tomar mi Biblia, la voy a abrir allí en Lucas capítulo 12. Bendito el nombre del Señor. Y hemos venido mirando, gloria a Dios, un tema que lleva como título allí, que es, o subtítulo es: Sogen Jainiman Nabón, mayordomo el fiel y prudente. Y el punto, hemos visto el punto A, fue mashal para nosotros o para todos, cuando Pedro le preguntó: ¿dices esta parábola para nosotros o también a todos? La parábola que él acababa de dar. Y también el Señor luego sigue hablando otra parábola más, y hablábamos del punto B, es sobre sus abadín, sobre sus siervos, que el Señor dice que cuál es el siervo fiel y prudente, el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa, sobre sus siervos, sus abadín. Cuando dice su casa, la Biblia ortodoxa judía traduce casa como abadín, como siervos. Por eso aquí utilizamos la palabra sobre sus abadín. Hoy vamos a estar entonces tocando el punto C, que es Ibet, Abadín y Esfajot. Ibet, Abadín y Esfajot, que es siervos y siervas. Y dice aquí el Señor en su palabra, el capítulo 12, versículo 48, capítulo 45, dice: pero si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera,
y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y le pondrá con los infieles. Esto es tremendo. Mira, Ived es el siervo. Acuérdate, Ived siervo, Abadín siervos y Esfajot es siervas. Aquí la Reina Valera lo traduce como criados y criadas, los siervos y las siervas. Somos criados, somos criadas, somos siervos. Al fin y al cabo el Señor quiere, aquí nos enseña para que podamos entenderlo un poco más. Aquí el Señor dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Este punto es bien interesante. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a nosotros a ser siervos, a servir en su casa, a servir allí en su casa a nuestros abadín, a los abadín del Señor, nuestros consiervos. Nosotros somos llamados a servir, no a que nos sirvan. No estamos llamados a ponernos por encima de otras personas de la iglesia, muchas veces de la quejila. Muchas veces nosotros creemos que tenemos la autoridad. El Señor nos dio la autoridad y ahora, como Dios me dio la autoridad delegada, porque no es mi autoridad, es la autoridad de Elohim, es la autoridad de Dios. Él me puso a mí como siervo, como mayordomo. Soy su mayordomo. Somos mayordomos de la casa de Elohim. Somos mayordomos y aquí estamos para servir, no para que nos sirvan. Quiero que nosotros tengamos claro esto. La quejila o la iglesia del Señor no le pertenece a una persona, no es del pastor. Nosotros muchas veces relacionamos la congregación con un pastor, la relacionamos con un nombre, la relacionamos con una comunidad. Pero la quejila o la iglesia, que es la congregación de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, es de Él. Es de Él, no nos pertenece. A veces nosotros decimos, no, yo voy a la iglesia del pastor tal, o a la iglesia del pastor cual, o donde el rabino tal, o donde el rabino aquel. Y entonces ya nos enfocamos que la iglesia le pertenece a ese pastor, o la quejila le pertenece a ese rabino. Y entonces ya empezamos a enfocarnos de una mala manera. O podemos decir, yo voy a la iglesia tal, o a la iglesia cual, a la quejila esta o a la quejila aquella, y de un nombre, y nos entonces volvemos a enfocarnos ya no en el Mesías, ya no en Hamashiach, ya no en nuestro Señor Jesucristo, sino en aquella persona o aquella congregación, aquella comunidad, por su nombre y no por lo que el Señor es. Amén. Entonces es importante, el Señor viene a nosotros y nos pone como siervos, como Ived. Somos siervos, al cual es el Señor como abadino, como Ived, como siervo. Nos pone el Señor para que nosotros, los que estamos aquí pastoreando, o los que estamos ministrando, los que estamos enseñando, sirvamos a nuestros hermanos. A eso nos llamó el Señor. Por eso el Señor nos llama Ived, nos llama siervo. No nos llama líder. No nos llama patrón. No nos pone nombres como que nosotros somos los que tenemos que estar por encima de la congregación. Es que muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada en el siervo, y cuidado con que tú digas algo contra el ungido del Señor. No, yo tengo toda la autoridad de hablar. Tú tienes toda la autoridad de hablar. Cuando hay algo que no te gusta, tú tienes toda la autoridad para hacerlo saber. Eres un individuo, eres completamente libre. Ahora, encontramos aquí que hay un siervo. ¿Quién es el siervo? Es el cual el Señor lo puso sobre su casa. Sobre su casa, sobre sus siervos, los puso para que les diera la ración a su tiempo, para que les sirviera, para que estuviera pendiente de ellos. Y el Señor nos dice que somos siervos. Por eso hay algo interesante que yo no debo pasar por alto cuando la palabra me dice allí en la carta de Santiago, cuando él dice, hermanos, no os hagáis muchos de vosotros maestros,
sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Por qué? Porque si yo estoy para servir y el Señor me ha puesto a mí en su casa como mayordomo, como maestro, tengo que saber lo que estoy dando. Tengo que saber que yo estoy aquí para dar la ración, para cuidar de las ovejas que no son mías, sino que son del Señor, que son de Adonai. Él es el dueño de las ovejas y yo tengo que cuidar de ellas. Hoy por hoy tenemos un gran problema en medio de las congregaciones, en medio de las quejilas, de las llamadas iglesias cristianas, que hay muchas personas a los cuales Dios, nuestro Señor, Él los puso sobre esas iglesias para que ministraran. Algunos Dios los puso, otros se pusieron solos porque están viendo en la iglesia o en la quejila, en las congregaciones, una fuente de ingresos monetarios, económicos. Están pensando en las cosas de cómo enriquecerse ellos a través de aquellas personas crédulas que van allí a escucharlos a ellos y escuchar lo que ellos dicen. Acuérdate que la palabra es clara cuando dice que en los últimos tiempos se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué son sus propias concupiscencias? Conforme a sus propias pasiones, que apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que pasa? Hoy por hoy nosotros queremos que se nos hable, que se nos predique lo que nosotros queremos oír. Hoy por hoy tenemos iglesias, quejilas. Voy a hablar más de iglesias que de quejilas, que es lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Pasa iglesias donde el pastor ya, inclusive son pastores que son homosexuales, que están enseñando a homosexuales y que le están enseñando que una vida de homosexualismo está bien, si lo hace con moderación. Pero la Biblia me enseña que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. No entrarán al reino de los cielos. Pero ¿qué pasa? Hay personas que quieren escuchar esto. Queremos escuchar, es lo que queremos escuchar. No queremos que a nosotros se nos hable la palabra de Dios. Pero entonces estamos encontrando esto. Y personas, volvemos otra vez a personas que Dios puso en su congregación, en su quejila, para que den la ración a su tiempo. Pero el siervo dice: mi señor tarda en venir. He oído de pastores que no quieren que el Señor venga. He oído de personas que no quieren que el Señor regrese todavía. ¿Por qué? Porque les va a dañar su negocio. Escuché a un hombre por ahí que se dice pastor. No lo creo, no creo que sea pastor. El Señor quizás lo puso o él se puso, pero es un siervo y él tendrá que dar cuentas a él. Que dice que solamente las ratas quieren abandonar el barco cuando nosotros oramos y le decimos: Señor Jesús, ven pronto. Ven pronto, Adonai Yeshua Mashiach, te estamos esperando. Es el anhelo de nuestro corazón. Tiene que ser el anhelo del corazón de todo creyente en Hamashiach, de todo creyente en Jesucristo, que Él regrese. Él tiene que ser nuestro anhelo. Ven pronto. Pero este pastor o este llamado pastor dice que solo las ratas quieren abandonar el barco y que nosotros los que pedimos al Señor que venga pronto, Él nos está comparando que somos ratas que queremos irnos sobre la faz de la tierra. Cuando tiene que ser el anhelo del corazón de un creyente, que el Señor venga pronto. La Biblia en el libro de Apocalipsis o libro de Gisgaluz dice: ven pronto, Señor Jesús.
Jesús. Ven pronto Adonai Yeshua HaMashiach. Es el clamor de la iglesia y el clamor de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Es el clamor de Dios. Es el clamor de nosotros, sus seguidores, de que el Señor venga pronto por su iglesia, por su quejila. No somos nosotros los que estamos clamando que el Señor venga. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quién es el espíritu? La Ruach HaKodesh. ¿Y quién es la esposa? La quejila, la iglesia de Dios. El espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome gratuitamente del agua de vida. Y dice el Señor aquí en el verso 20 dice, el que da el testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Es una promesa de que Él volvería. Ahora, hay siervos que su perspectiva no es la segunda venida de Hamashiach. No es que el Señor venga. Ellos no quieren. Ellos dicen, el Señor no viene todavía. El Señor tarda en venir. Algunos dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que durmieron los padres, todas las cosas siguen igual. Esto lo está diciendo Pedro en una de sus cartas. Mas él dice, mas, oh amados, no ignoréis que para el Señor un 1000 años son como un día o como la vigilia de ayer que pasó. De tal manera dice, el Señor no retarda su palabra, su promesa, dice aquí Pedro, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es lo que el Señor ha estado esperando, que venga un tiempo de arrepentimiento. Pero viene el mal siervo, viene el mal Ivette y dice, mi Señor tarda en venir. ¿Y qué pasa con él? Entonces, mi Señor tarda en venir y comienza a golpear a los Abadín y a las Esfajot, a los siervos, a los criados y a las criadas, a los siervos y a las siervas. ¿Cómo las golpea? ¿Cómo los golpea? Los maltrata con sus palabras, los maldice con las palabras. Yo he escuchado de ciertos llamados apóstoles que no son apóstoles, porque apóstoles solo son 12, creo que tengamos eso muy claro. Si quieres recibirlo, recíbelo, si no, no lo recibas. Pero aquellos de uno de esos llamados apóstoles que maldicen la congregación, los manipulan y les dicen que si se van de la congregación que ellos están pastoreando o están manejando, que entonces Dios los va a maldecir, y les mandan todas las maldiciones que ellos quieren, de tal manera que la persona que llega allí a esa congregación es golpeada, es maltratada, es tratada de una manera indigna, y de tal manera que la persona, como ha sido manipulada, entonces teme salir de esa congregación, porque sabe que si se va de esa congregación, entonces le viene la maldición. Eso es golpear, eso es maltratar a los siervos y a las siervas del Señor. Eso quiere decir que estas personas están maltratando a los Abadín y a las Esfajot, y les están tratando indignamente, los están manipulando, les están, no los trasquilan. No los trasquilan, no les quitan la lana que les sobra, sino que los están ya más que trasquilando, degollando, los están masacrando, los están quitando de lo que tienen. Y son personas que supuestamente ellos han sido puestos por el Señor, deberían ser siervos.
pero se ponen por encima de la congregación, se ponen por encima de la quejila, de la iglesia, y quieren dominar la iglesia, y entonces empiezan a maltratarla. ¿Por qué? Porque ellos son los super apóstoles, los apóstoles del siglo XXI, los super espirituales, los que tienen todo el poder, que hacen de la iglesia un circo. Hacen de la iglesia un circo. Nosotros estamos acostumbrados, o tal vez no nosotros, pero mucha gente está acostumbrada a llegar a una iglesia donde se hace show. Si no hay show, no hay un mover del Espíritu Santo. Si no se tumba la gente, el Espíritu Santo no se mueve. Si la gente no tiene un ataque de risa, un espíritu de burla, entonces no se mueve el Espíritu Santo. Si no se está dando la unción del zapato, la unción de la manguera, la unción del agua, la unción de pararse por encima de los siervos, entonces no hay unción. Queremos nosotros, mucha gente, no nosotros, vuelvo al punto, mucha gente llega a estas congregaciones y cree que es el poder de Dios. Ver cómo la gente cae de espaldas y se queda tirada en el suelo, entonces decimos el poder de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos impacta, es un show, es un circo. Personas que toman la palabra de Dios, la Biblia, el Tanakh, el Brit Hadashah, cogen la palabra de Dios y la arrojan al suelo y se burlan de la palabra del Señor, la pisotean. Están tomando la palabra de Dios como si fuera un amuleto, una cuestión de magia. Y entonces hacen lo que hacen. Es los milagros de Simón el Mago. Simón el Mago en los tiempos de la iglesia primitiva, cuando Felipe estaba predicando el evangelio, él era un hombre que engañaba a la gente con sus artes mágicas, y la gente que lo veía decían: este es el poder de Dios. De tal manera que entonces aquí esta persona no solamente las maltrata a los abadín y a las esfajot, sino que también empieza a comer, a beber y a embriagarse. A comer, a beber y a embriagarse. Son personas que por regla general, ellos son tan importantes, son tan poderosos, han llegado a tener tanto renombre en medio de este tipo de iglesia y en el conocimiento alrededor del mundo. Han vendido su imagen a través de la televisión, de la radio, de los medios del internet, y de tal manera que se hacen grandes. Y entonces ellos ya no van sino a congregaciones gigantescas de mayores de 500 miembros, y ellos exigen antes de llegar tener un lugar muy especial en la ciudad donde llega. Un hotel de 5 estrellas, bendito el nombre del Señor por el COVID-19, porque no pueden salir ahorita. Un hotel de 5 estrellas, agua de tal marca, que cierta clase de comida ellos no comen cualquier cosa, tiene que ser, son muy exigentes, comen y beben y empiezan a embriagarse, se embriagan. Muchas veces nosotros no los vemos, pero vamos a hablar de embriagarse. No hablemos de la embriaguez del vino, hablan de la embriaguez, por ejemplo, del Espíritu Santo. Le dicen a la gente que hay que embriagarse con el Espíritu de Dios, con la Ruach HaKodesh. Y mucha gente cree que ser lleno del Espíritu Santo es estar embriagado. Y entonces empiezan a caminar como borrachos. Y empiezan a caminar como ebrios. Cuando el Señor claramente en su palabra dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. No entrarán al reino de Dios. Ellos no entrarán. Entonces el Señor dice: mire, este mal siervo no solamente dice mi Señor tarda en venir, empieza a maltratar a los abadín y a las esfajot, a los
criados y a las criadas, a los siervos y a las siervas. Y luego dice que empieza o sea, que se aprovecha, escúchame bien esto, se aprovecha de su posición como siervo, como mayordomo, se adueña de la iglesia, de la quejila del Señor, y empieza a hacer su propia voluntad. De tal manera maltrata, roba, quita, no les da la ración a su tiempo, hace lo que quiere, está haciendo su propia voluntad, porque Él es el super apóstol, el super profeta, el super predicador, el super espiritual. Y hacen lo que quieren con la quejila, la maltratan, la arrastran, pero con ella lo que quieran, porque dice: mi Señor tarda en venir. Pero el Señor nos dice, Adonai dice: vendrá el Adón de aquel siervo, de aquel Ived, en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Se le dio una mayordomía, se le otorgó a esa persona una autoridad delegada. El Señor delegó autoridad sobre ese mayordomo, y allí ese mayordomo abusó de la autoridad que Elohim le dio a él. Pero vendrá el Adón de aquel Ived en el día y la hora que él no espera. ¿Por qué? Porque él dice: mi Señor tarda en venir. El Señor no va a venir. El Señor tardará mucho tiempo para que venga. Hay que esperar a que se cumplan ciertas y aquellas profecías, y hasta que no se cumplan, o cosas por el estilo. Pero ellos, ¿por qué? Porque su mirada no está en las cosas del Señor. Su mirada no está en la palabra del Señor. Su delicia no es la ley, la Torah de Yahweh, sino su delicia son sus riquezas malavidas. Empieza a enriquecerse de mala manera. Y dice la palabra del Señor que Él vendrá a la hora, el día y a la hora que Él no sabe. ¿Cuándo vendrá el Señor? No lo sabemos. No podemos ponerle fecha. Hay unos que dicen que vendrán tal tiempo. Hay pastores que dicen que vendrá el día de Yom Teruah. Y empiezan a ponerle ciertas condiciones. El Señor nos dijo que no nos corresponde a nosotros saber el día y la hora que vendrá. Él nos dejó señales, definitivamente nos dejó señales, y esas señales es donde nosotros tenemos que estar atentos. Pero Él vendrá el día que menos lo esperemos, cuando nadie lo espere, a la hora que nadie sabe, y entonces allí dice la palabra del Señor: le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Que el Señor nos ayude a nosotros como Ived, como o Abadín, de siervos del Señor, que como siervos del Señor nos ayude a ser fieles en su casa. Él está llamando a que seamos fieles. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquellos que habiendo hacer lo bueno no lo hicieron, el Señor vendrá. El Señor vendrá, sin duda vendrá. Tenemos que creerlo, créelo. Sin duda vendrá. Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. El amor de Dios es universal, quiere que todo el mundo sea salvo, pero eso depende de nosotros. Nosotros tomamos la decisión. Somos nosotros los que tomamos la decisión si aceptamos el regalo de la salvación o no. El Señor no va a entrar en nuestra vida a la fuerza. Él no violentará nuestro corazón, no violentará nuestra voluntad. Él dice allí en el libro de Gisgalús,
capítulo 3, versículo 20, si no estoy mal, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él no quiere que ninguno perezca, él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor viene, volvemos, te lo quiero recordar, sin duda volverá a la hora, el día y la hora que nadie le espere. Pero el Señor no quiere que tú perezcas. El Señor no quiere que nosotros perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento, a hacer teshuvá. Volvamos nuestros ojos hacia Dios. Volvamos nuestros ojos al Creador. Pidámosle al Creador perdón por nuestros pecados, por nuestros errores, por lo malo que hemos sido, por nuestras iniquidades. Y pidámosle al Señor que entre en nuestro corazón, cambie nuestra vida y haga de nosotros una nueva criatura. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, no lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, no sabes a dónde vas a pasar la eternidad. Si esta noche vinieran a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Si no lo sabes, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación, este es el día que el Señor ha escogido para que tú le entregues tu vida a Él. Mañana puede ser demasiado tarde, quizás mañana no llegue para ti y vuelvo y la pregunta: ¿a dónde vas a pasar la eternidad? El Señor dice: yo soy la vida y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Él dice que ha venido a darnos vida y vida eterna. Si no le has entregado, entrégale tu vida en esta noche al Señor. Pídele al Señor que entre en tu corazón. Yo te voy a invitar a que hagas una pequeña oración de fe si aún no le has entregado. Quizás el Señor ha hablado a tu vida en este momento. El Señor dice que si creyese en tu corazón que Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach, es el Señor, y confesares con tu boca que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Te voy a invitar a que hagas una pequeña oración como la que te voy a proponer en este momento. Solamente tienes que decirle: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones. Entra en mi vida, Señor, haz de mí una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón. Él ha cambiado tu vida, Él ha hecho de ti una nueva criatura y ahora eres hijo de Dios. 3 recomendaciones antes de irme rápidamente. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo y llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus logros, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la seguridad que el Señor estará a tu lado, escuchando tu oración para darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible. Y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo, del Génesis al Apocalipsis, y donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, pero quieres saber de un lugar en tu ciudad, por favor házmelo saber, que si está en mi mano, buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Será hasta la próxima ocasión cuando volvamos una vez más a este tu programa, Una Palabra Eficaz, la de Bar de Hashem. Si este programa ha sido bendición para tu vida, no dudes en compartirlo con tus amigos. Bendiciones para todos. Shalom, ubraja.